El senador Rubén Gutiérrez del Movimiento al Socialismo. Él es presidente de la Asamblea, más bien de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, que en estos días está ocupada en un asunto que no se mueve ni atrás ni adelante: la elección del defensor del pueblo. Habíamos contado nosotros varias fases de la selección y designación del defensor del pueblo, pero no terminan los senadores y diputados de oficialismo y de oposición de ponerse de acuerdo por quién van a apostar para que sea defensor o defensora del pueblo. Senador, buen día. ¿Cómo está? Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo cordial a ti, Rubén, y a todo el equipo de trabajo de La Razón Radio. Gracias nuevamente por esta invitación. Sí, nos escuchan también, senador, en Radio Monumental, en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Senador, ya son 7 días de la declaratoria de cuarto intermedio en la sesión que debe elegir al defensor o a la defensora del pueblo. La pausa es muy larga, aparentemente no hay acuerdos, ni siquiera acercamientos. ¿Cuál es la situación de la designación del defensor del pueblo en este momento en la Asamblea Legislativa? Sí, Rubén, está estancado. La plenaria no puede reinstalarse. Estamos a la espera de que el presidente nato de la Asamblea pueda convocarnos y adicionalmente se pueda intentar un acercamiento. Pero esta semana nosotros consideramos que ha sido vital porque sabemos las posiciones que se encuentran los de la oposición, así como también al interior de la bancada del Movimiento al Socialismo, tomando en cuenta las reuniones de bancada a nivel departamental se han desarrollado. Tenemos que superar la dispersión del voto y empezar desde luego desde la bancada del Movimiento al Socialismo, el MAS-IPCP, claro está, y a partir de eso también lograr sumar otros votos de la oposición y así lograr el objetivo. Es una semana que yo no diría perdida porque nos ha permitido ajustar y también conocer las posiciones de Creemos, aunque se mantienen ellos con el voto en blanco. Comunidad Ciudadana también no ha variado su posición. Hay algunas declaraciones mediáticas que van a bloquear, entre comillas. Ojalá simplemente sea un posicionamiento de carácter temporal y ya en la Asamblea podamos tener humo blanco, como se dice, y lograr este objetivo. Porque si no, de nada serviría todo el trabajo de la etapa de preselección, la convocatoria, el reglamento que nos hemos esforzado en aprobar, producto de un consenso, de los ajustes. Bueno, estamos entonces en la última etapa. Nos encontramos en la etapa de designación. Claro, está en un cuarto intermedio un poco prolongado, pero nosotros entendemos de que la siguiente semana yo creo que tiene que ser la semana definitiva. Ya no se puede más extender este cuarto intermedio y hay que asumir una posición como Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, presidente, hemos hablado nosotros con el senador jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana, Luis Guillermo Seoane, quien precisamente nos decía que la posición definitiva de Comunidad Ciudadana es bloquear cuantas veces sea la elección del defensor del pueblo, con el argumento de que el Movimiento al Socialismo rompió los acuerdos cuando excluyó de la lista final de candidatos de la lista corta a 2 postulantes, aparentemente con mayor proyección y mejor expediente. ¿Qué criterio tiene de esto? Nosotros hemos explicado, nosotros hemos informado al Pleno de la Asamblea Legislativa con relación a su observación que tiene Comunidad Ciudadana. Pero mira, la oposición es tan irresponsable, hay una doble moral en ese sentido, porque uno de los postulantes que ha sido o que es motivo de reclamo, como es el postulante Lucero, por ejemplo, yo ya no quisiera ingresar a los nombres por el respeto mismo a los postulantes que han tenido la oportunidad en esta etapa, pero vale la oportunidad en este momento aclarar. Ha sido impugnado este postulante que reclama Comunidad Ciudadana por la bancada de Creemos. Imagínense, Creemos impugna en contra de este postulante que ahora reclama Comunidad Ciudadana. Entonces, ahí la oposición realmente tiene una profunda contradicción entre Comunidad Ciudadana y Creemos. Entonces, ya no es válido su explicación o su justificación que pretende hacer conocer para intentar todavía bloquear la elección del defensor del pueblo. No.
Ya nosotros hemos presentado nuestro informe y es más, los de Creemos han estado los 45 días de trabajo de la Comisión Mixta de Constitución. Es más, Rubén, quiero informarte, hasta ahora seguimos recibiendo amparos constitucionales, por ejemplo, el caso del postulante Jorge Paz Yaveta, y ayer nosotros hemos estado defendiendo nuestro trabajo porque hemos obrado conforme a la normativa, es decir, nuestro reglamento, y consecuentemente se ha denegado el amparo constitucional presentado ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en su sala constitucional. ¿Por qué? Porque los miembros de la Comisión Mixta de Constitución nuevamente hemos presentado nuestras pruebas de descargo y hemos obrado correctamente, y eso valida precisamente todo el trabajo de los 45 días de preselección, y que ahora pretendan querer justificar, para nosotros ya es un pretexto que justifica en este caso su motivación político-partidaria de bloquear, de obstaculizar el proceso de designación. Entonces, no están con el objetivo de institucionalizar la Defensoría del Pueblo, están con otros objetivos, ¿no? Su capacidad de veto al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha convertido ahora en un medio, en un instrumento de bloqueo para la institucionalización. Entonces, yo les llamo a la reflexión, tanto comunidad ciudadana como Creemos, vuelvan al camino de la institucionalización, vuelvan al camino de los cauces democráticos. Hemos avanzado bastante, y esta es nuestra última oportunidad con relación al proceso de designación del defensor del pueblo para poderles dar una señal y certeza al pueblo boliviano designando al defensor o a la defensora del pueblo. Ahora, senador, enguerrillarse en posiciones creo que no corresponde. Por un lado, el movimiento al socialismo esperando que haya el milagro de que Comunidad Ciudadana pueda recapacitar y volver al consenso, y por otro, Comunidad Ciudadana enguerrillándose con una posición cerrada de que va a bloquear cualquier intento del movimiento al socialismo de elección del defensor del pueblo, incluso apoyando a una postulante cuya votación no alcanza ni siquiera ni a un tercio de la votación. Hay posiciones encontradas. Precisamente el senador Seoane cuestionaba que haya un silencio en el movimiento al socialismo, en sentido de que no los convocan, no llaman a plantear alguna iniciativa y esperan de que el tiempo pase, y aparentemente hasta estratégicamente, pero hasta el movimiento al socialismo aparentemente está esperando que convoque a una sesión el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Hay posibilidad de que el MAS convoque como lo hizo antes de la sesión de elección del defensor del pueblo o a la oposición? Yo creo que sí. La mejor apertura, la mejor señal que ha predispuesto, que ha dado al pueblo boliviano y a las bancadas es de nuestro presidente nato de la Asamblea. Hace una semana atrás se convocó a una reunión, efectivamente, y yo creo que ahora lo va a hacer. Estamos aguardando. En algo podemos coincidir, ¿no? En algo podemos coincidir. Es una semana y no puede ser, no puede extenderse otra semana más, un cuarto intermedio de carácter indefinido. No, claro. Hay que tomar una decisión como Asamblea Legislativa Plurinacional, y bueno, en el marco de la Constitución, las tres fuerzas políticas tenemos la responsabilidad histórica de asumir nuestras facultades, nuestras atribuciones. No solo es del movimiento al socialismo. Si el movimiento al socialismo hubiese tenido la mayoría calificada, ya hubiésemos tomado esta decisión. Aquí no solo depende entonces de nosotros, sino depende también de las dos fuerzas políticas de oposición. De ambos lados, ¿no? Nosotros en ningún momento hemos planteado posiciones radicales, más al contrario, estamos ajustando al interior de la bancada, ajustando en el sentido de que podamos ir viendo la posibilidad ya no de dispersar el voto, sino que cohesionar, lograr unidad al interior y avanzar hacia las otras bancadas. Y yo creo que ese debe ser el propósito. Está bien para una primera sesión plenaria, en una primera y segunda votación, posicionamientos políticos, pero ya en esta sesión que se va a reinstalar,
ya tenemos que tomar una decisión como Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo no dudo que nuestro presidente Nato pueda convocar y lograr también nuevamente esta apertura para lograr estos acercamientos. ¿Acaso no corresponde también un trabajo a la presidencia de la Comisión Mixta para buscar consensos antes de que el presidente de la Asamblea pueda llamar a la oposición y el oficialismo a un eventual diálogo? Se están haciendo Sí, los es posible. esfuerzos, se están haciendo los esfuerzos. Aparentemente, desde los medios de comunicación vemos que desde el jueves de la semana pasada todo se ha dejado al azar. Nadie se anima a convocar al otro, los otros están enguerrillados y obviamente así no hay posibilidad de que se pueda conseguir un consenso para la siguiente semana. Sí, las iniciativas yo creo que tienen que venir de ambas partes, ¿no? Nosotros como Yo le comisiones cuento que el senador Seoane ha dicho, nosotros no vamos a proponer ninguna iniciativa. El movimiento al socialismo tiene que salir de este entuerto con sus iniciativas. La cancha y la pelota están de su lado. Sí, no lo entendemos, pero cuando hemos convocado a través de nuestro presidente nato de la Asamblea, ellos no vinieron, por ejemplo. Esto fue reciente, hace una semana. Sí, no fueron. Tal vez hubiésemos avanzado no solo en temas metodológicos, sino también avanzar en la votación misma, inclusive el tema de fondo, que es lograr los 2/3. Por ahí pasa la designación del defensor del pueblo. Entonces, no vinieron. No, tampoco podemos decir de que está la pelota en nuestra cancha. Efectivamente, el movimiento al socialismo va a asumir su responsabilidad. Y claro, desde la comisión hemos estado cumpliendo estas tareas esta semana, defendiendo estos amparos constitucionales. Hay que preparar los informes de descargo. Y ahí los miembros de la comisión mixta todavía, ahí están los de Comunidad Ciudadana, están también los de Creemos, están atentos al trabajo que tenemos que cesar, porque los amparos constitucionales, Rubén, están viniendo o sobrevienen inclusive una vez que concluya el proceso de preselección, inclusive el proceso de designación, porque tienen un plazo de 6 meses para poder presentar sus amparos constitucionales. Entonces nosotros estamos atentos, no hemos dejado en ningún momento el trabajo para poder cuidar el proceso y nos hemos defendido. Yo valoro a los miembros de la Comisión Mixta, no solo del MAS, sino también de Comunidad Ciudadana y Creemos. Entonces, pareciera de que ya en el escenario de la Asamblea, en el escenario mediático, hay posiciones radicalizadas, pero ya cuando estamos en la comisión mixta en diferentes tareas, aunque nosotros ya hemos concluido nuestro plazo de trabajo, pero tenemos que seguir atendiendo, defendiendo el trabajo y la obra que hemos realizado, como es la preselección de estos 7 postulantes. Entonces, yo creo que de ambos lados, no solo la comisión mixta de Constitución, sino también las bancadas parlamentarias, nuestras presidencias de las cámaras legislativas, pero claro está, la última palabra para tomar la decisión tiene nuestro presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional y yo estoy convencido que lo va a hacer. Lo hizo en el mes de marzo, lo hizo hace una semana y estoy seguro que lo va a hacer también en los siguientes días. Quisiera sacarle las palabras. Va a llamar el MAS, la comisión mixta, va a convocar a la oposición para un inicial acuerdo. Nosotros estamos esperando que de manera orgánica podamos definir este tema, porque ya estamos en el escenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros habíamos tenido muchas dificultades, problemas en el proceso de preselección, en sus diferentes fases, y cuando estaba a mi cargo la presidencia de la Comisión Mixta de Constitución, solíamos convocar internamente, hemos creado un grupo de WhatsApp, bueno, nos hemos organizado para ir superando algunas situaciones que no permitían avanzar, hemos ido superando. Entonces, ahora no solo depende de la Comisión Mixta de Constitución, depende de otros factores y actores que son la parte orgánica, como son las bancadas y desde luego de nuestro presidente. Vamos a contribuir en ese propósito, mi estimado Rubén. Entiendo que sí, ahora sí. Senador, ¿hay posibilidades, según reglamento y la misma convocatoria, de que se pueda revisar la exclusión de estos 2 postulantes? Ya no hay ninguna posibilidad jurídica. Está precluido. Sí, está precluida. Tenemos que darles certezas a los postulantes que han llegado hasta esta etapa de designación. El reglamento es claro. Etapas consolidadas precluyen y las decisiones que asume la Comisión Mixta de Constitución son irrevisables. Esto es importante por el principio de seguridad jurídica. Ahora,
la ley, la norma, la resolución más bien de designación de Nadia Cruz señala de que ella va a cumplir sus funciones hasta cuando sea elegido el defensor o la defensora titular. La oposición cree que hoy, 13 de mayo, termina el periodo que David Tezanos Pinto tenía para ejercer sus funciones. Al renunciar, la suplente o la interina también tiene esta fecha tope. ¿Cómo se entiende esto, senador? Bueno, no hay una fecha de caducidad, una fecha límite con relación a la designación de carácter interino o interina de la señora Nadia Cruz, ¿no? El reglamento, o en este caso la ley 870, en su artículo 12, claramente dice: el interinato se asume hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional convoque a un proceso de preselección y designación. Y precisamente estamos en esa etapa de designación del defensor del pueblo. Hemos cumplido con la etapa de preselección, pero nos falta la etapa de designación. Entonces, en la medida en que la Asamblea Legislativa Plurinacional cumpla con su objetivo de designar, con eso concluimos el interinato. Si no designamos al defensor del pueblo, va a continuar el interinato. Así de claro, así de real es la situación y muy preocupante, y por eso es que las tres fuerzas políticas tenemos que bajar nuestros posicionamientos, bajar nuestros ánimos, distensionar y, bueno, sacar adelante esta convocatoria en su etapa final. Ahora, cierto, hay un toma daca ahí, uno ha argumentado por la ley, por la misma norma, y otro por la posición de comunidad ciudadana. Bloquea, se mantiene Nadia Cruz. Bloquea la elección, se mantiene Nadia Cruz. Mientras no haya defensor del pueblo, Nadia Cruz va a continuar sus funciones, aunque ella ya estaba presta, según una entrevista que tuvimos en La Razón con ella, de abandonar la función una vez que llegue a su escritorio el nuevo o la nueva defensora del pueblo. Ojalá que la siguiente semana, senador, hayan acuerdos. No hay fecha, no voy a preguntarle para cuándo puede ser convocado. Ojalá que el vicepresidente pudiera atendernos a nosotros de manera directa y saber exactamente qué está pensando. Como usted dice, en el ámbito orgánico corresponde al presidente nato de la Asamblea Legislativa asumir alguna determinación respecto de del levantamiento del cuarto intermedio y la sesión para la designación del defensor o la defensora del pueblo. Senador, puede ser un parámetro el que no se hayan puesto de acuerdo oposición y oficialismo para futuras designaciones. Está en puertas la designación del Contralor General del Estado, sin acuerdo, sin haber resuelto la elección del defensor del pueblo. Se prevé que también va a sufrir el mismo problema. Sí, puede significar eso. Hay que allanar el camino para otros procesos de preselección. Tenemos que institucionalizar muchos cargos, y es responsabilidad de la Asamblea Legislativa por mandato constitucional. Hay que concluir bien este proceso para allanar el camino veterano. Un par de elementos. Imagínense, con bloquear, entre comillas, y asumir el voto en blanco, no estamos contribuyendo con el propósito de terminar con el interinato, porque uno de los objetivos es concluir, terminar los interinatos. Y esta es nuestra oportunidad como Asamblea Legislativa. Segundo, hipotéticamente, Rubén, si asumiéramos esa decisión de volver a foja cero o iniciar una nueva convocatoria como plantea, creemos, entonces eso nos va a durar por lo menos 2 meses, 3 meses. No es posible. Y si fuera 2 a 3 meses, entonces ellos también están con la lógica del interinato, porque va a continuar el interinato. Claro. Más bien, en esta etapa tenemos que salvar y tomar una decisión definitiva y listo, para de contar. Ahora, sobre la elección de esa lista de 7 va a tener que salir el defensor o la defensora del pueblo. Es posible hasta que Comunidad Ciudadana se imponga con la postulante que está apoyando en este momento. Yo creo que no tiene que haber imposiciones, ¿no? De ningún lado. No tiene que haber imposiciones. Tienen que generarse acuerdos, consensos en base a algunos criterios objetivos independientemente de la posición política. Ahí yo vuelvo al espíritu del proceso de convocatoria y preselección.
¿Qué dice la Constitución? La Constitución nos dice, será designada defensor o la defensora del pueblo aquellas personas que participen en un concurso público y que cumplan 3 requisitos: meritocracia, capacidad profesional y trayectoria en derechos humanos. Ese trabajo hemos cumplido en la etapa de preselección. Y los mejores calificados, por eso es que el movimiento al socialismo asume una posición para emitir su voto por el mejor calificado, no de un candidato o de una candidata, de un postulante que ha cumplido las diferentes etapas. Y para nosotros, por eso, habíamos decidido apoyar al postulante Pedro Francisco Carizayá. Muy Así bien. es. Entonces, porque él obtuvo pues los 10 criterios sobre 10, una ponderación excelente, y por eso es que asumimos, no porque era nuestro candidato, sino porque es el postulante que ha cumplido con el reglamento. Muy bien, senador, le agradecemos, como siempre, desde La Razón Radio y Radio Monumental, su deferencia con nuestra transmisión. Un abrazo. Mi estimado Rubén, de la misma forma, un abrazo, un saludo virtual. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días. Gracias, senador. Les rogamos al senador mantenerse en contacto con nuestra producción. Mientras tanto, nosotros hacemos una pausa. Enseguida volvemos con más de La Razón Radio.